Antes de continuar con con la unidad 2, primero me gustaría saber si aún queda alguna duda o pregunta sobre los últimos 3 ejercicios que tienen que resolver para el 5 de marzo. Les recuerdan que todos los ejercicios deben estar en plataforma para el 5 de marzo antes de la medianoche. Entonces, el primero es el cambio, la conversión de dólares a pesos. El siguiente es el cálculo de la resistencia equivalente de una conexión de resistencias en paralelo. Y el último es el convertir los segundos a horas, minutos y segundos a través de utilizar los operadores de la división entera y la operación módulo. ¿Alguna duda o pregunta que aún tengan sobre alguno de estos? Yo una pregunta, maestra, pero no es así de los ejercicios, es más que nada como de las resistencias. Claro. Sí, ¿cómo podríamos hacerle para que fueran las resistencias que, pues, quien mete los datos quisiera? Yo sé que no se puede hacer ahorita o así, pero es una duda así que tengo. La resistencia la tiene que dar el usuario y tú le puedes establecer en qué unidades la quieres. Por ejemplo, si tú le puedes decir que te dé la resistencia en ohms, y entonces eso significará que el usuario te tiene que estar dando, por ejemplo, si va a decir kilo ohms, entonces va a darte 10.000 o 12.000, lo que considere. Y siempre es a través de SEIN. SEIN, entonces, lees la resistencia 1 y la resistencia 2. Y con eso, entonces, el usuario te va a dar los valores de resistencia, pero te los tiene que dar en ohms, es decir, ya por ejemplo, si te está diciendo 220 ohms, entonces eso es lo que te va a dar. La sugerencia es que las resistencias sean variables de tipo flotante para que puedan soportar los valores que normalmente utilizamos en las resistencias. Y también porque, bueno, a la hora de hacer el cálculo de la resistencia equivalente tenemos una división y eso entonces implica que vamos a tener un valor de tipo flotante. No sé si esa es a eso a lo que te refieres o te estás refiriendo al hecho de que se pueda expresar en términos eh, de las bandas de la resistencia. No, sí, sí, era más o menos eso. Sí, más o ¿Sí? menos. ¿Sí queda claro? Sí, 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 maestra, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta antes de que cerremos esta parte de la unidad 1? Yo, Yo profe. tengo. No, dale tú primero. Con lo del último ejercicio, no supe bien cómo usar el operador módulo. O sea, cómo ponerlo para que me dé lo que quiero. Okay. En este caso, lo que tú necesitas es, recuerden que como lo vimos en clase, el operador módulo solamente funciona para números enteros. Si tienen un número flotante o un número doble, no funciona porque los números flotantes y dobles sí pueden tener partes fraccionarias, no solamente la parte entera. Entonces, funciona solamente para cuando tengo entonces la posibilidad solamente de tener números enteros. Entonces, déjenme, voy a compartir el Blogs. Si ya lo alcancen a ver. Sí. Entonces, lo que significa es que yo voy a... lo que significa es que mis variables tienen que ser solamente de tipo entera. Entonces, lo que vamos a tener es un valor que te van a dar en segundos, 3.600 segundos, 7.200 segundos, etcétera.
Y tú vas a calcular las horas, minutos y los segundos. Todos deben ser de tipo entero porque de lo contrario no va a funcionar o no se puede utilizar más bien el operador módulo. Entonces lo que se tiene que hacer en ese caso es leer la variable que te va a dar el valor. Y enseguida, si yo quiero obtener entonces, por ejemplo, el módulo con 60 que me daría los segundos, entonces lo que voy a hacer es segundos al valor módulo 60. Entonces ahí lo que me estaría diciendo es que me va a dar el resto, es decir, solamente lo que resta después de hacer una división por el 60. Así, si yo le doy 3.662, lo que resta son los 2 segundos. Eso es lo único que resta, por ejemplo. Y yo ya puedo sacar el segundos. Y eso van a ser los segundos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner 3.662. Ahí solamente me restan 2 segundos y eso es lo que me está dando. ¿Sí? Si pongo cualquier otra cantidad, siempre me va a dar solamente los segundos restantes. Y así es como se utiliza siempre. Es el valor que quiero, al que le voy a aplicar el módulo 60, que recuerden que al final es hacer una división, pero en lugar de que te dé la parte entera, ¿sí? Por ejemplo, si hago 30 entre 15, la parte entera sería 2 y el resto sería 0. Entonces, si yo hago 30 módulo 15, me va a dar un 0. Pero si hago 31 módulo 15, me va a dar un 1, porque la parte entera de 31 entre 15 sería 2 y lo que sobra, el resto, es un 1. Entonces, este módulo lo que nos da es siempre lo que resta, lo que sobra después de hacer una división entera. Y esa división entera es tal cual como lo aprendimos en la primaria, ¿no? Que hacíamos la división y en la parte de arriba de la cajita quedaba la parte entera y abajo quedaba el resto. Ya después aprendimos a hacerlas en forma, en forma ya que te dé la fracción. Entonces ya te dan el 2.5, 2.725, etcétera. Entonces, este operador es solamente para variables enteras. No sé si queda claro, Oscar. Sí, muchas gracias, ya quedó claro. Perfecto. Luis, ¿tú tenías una duda? Sí, profesora, era igual con el último ejercicio, pero ya ahorita ya quedó más claro, ya me respondió la duda. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna Gracias. otra duda o pregunta? Yo me... Dime, Héctor. En todos los ejercicios, Ya no te escuchamos el resto. O ya no te escuché ya al menos, Héctor. En todos los ejercicios me decías. se debe de imprimir el resultado así como viene en el ejercicio, maestra, en la diapositiva. Sí. Sí, O en sea, todos los podemos, casos. o sea, me refiero a que, por ejemplo, en el último podíamos poner, tantos segundos, son tantas horas, son esto y esto y esto. No, sí, se puede decir que tu pantalla tú la puedes diseñar como tú quieras, ¿no? Entonces, en ese caso yo se lo sugería así, o sea, que
soliciten el número de segundos y después ustedes pueden poner en un renglón horas, minutos y segundos, pero también lo puedes hacer en cualquier otro formato, ¿no? Por ejemplo, como normalmente los vemos en este en, en un reloj, por ejemplo, que van separados por 2 puntos, también lo puedes poner así, es decir, la forma en la que tú quieres diseñar tu pantalla para que me muestre los resultados, esa sí la puedes hacer como tú quieras. Lo único que sí tiene que hacer el programa es lo que se está especificando nada más. Ok, gracias, maestra. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? Profesora, una última duda ahorita. Los números, bueno, el valor que tenemos que cambiar a horas, minutos, son los 3662. Así es. Y entonces, ¿por qué segundos lo pone igual como a 2? Porque son 3.662 entre 3.600, que son los segundos que hay en una hora, entonces eso te da un 1, pero entonces una vez que ya contaste esa hora, ya elimina, ya solamente te quedas con el resto, que es lo que pasa después de haber dividido 3.600, que serían 62. Y ese 62 entonces tiene ahora los minutos y segundos. Entonces el 62 entre 60 te da un 1 porque tienes ahí un minuto completo. Y entonces de ahí te quedas solamente con el resto, que serían los 2. Esos son los 2 segundos que reportas. Ok, sí. Ya, es que me estaba confundiendo de por qué segundos otra vez, pero ya entendí. Gracias. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Podemos mejorar los programas con los ciclos posteriormente o solamente tenemos que utilizar matemáticas básicas en estos? En esto solamente es lo único que yo estoy evaluando en estos ejercicios que ustedes me van a entregar es que ya entendieron bien cómo construir una expresión algebraica, porque es una parte muy importante. A veces los problemas que se presentan en los programas no son de cómo escribiste el programa, sino a veces son simplemente porque no consideraste la jerarquía de los operadores o el tipo de dato que te iba a regresar, ¿no? A veces simplemente están haciendo la operación y no se dan cuenta que todos son variables, que están introduciendo todo en variables enteras y entonces al final todos los resultados les dejan 0 y pueden estar revisando y revisando el código varias veces y nunca se van a dar cuenta que el error fue que declararon las variables de tipo entera. Entonces, eso es lo que estoy evaluando, que eso sea lo que quede completamente claro para que entonces conforme vamos avanzando y vamos introduciendo problemas más complejos, esos errores ya no se presenten. Entonces, si ahorita así tal cual como están, así los vamos a ir utilizando. Algunos de estos sí los vamos a retomar ya en ciclos para hacer algo un tanto más interesante, pero ahorita lo único que yo quiero evaluar es eso, que ya saben escoger qué tipo de variable es la que requieren, entera, flotante, doble, carácter, y que además saben cómo poner una expresión algebraica basada en la expresión matemática, ¿sí? Porque eso es lo que a veces causa los problemas en el programa, más que la lógica que lleva su programa. Y que todos esos ya no tengan ninguna duda para que cuando veamos ya las cosas un tanto más avanzadas, pues no nos tengamos que volver a detener en estos conceptos básicos. Entonces, ahorita, no, una vez que entregan estos, ya como están, todos estos ejercicios están hechos para que puedan solamente utilizar lo que hemos visto hasta el momento. Y ya poco más adelante sí vamos a retomar algunos de estos para que entonces ya puedan tener un programa más robusto. Pero no, por el momento solamente así con estas operaciones básicas. Yo lo decía por el ejercicio 7, profesora. El ejercicio 7 que es, si tienes aquí un valor
igual a 0, x2 menos x1. Es correcto. Por ejemplo, Sí. ahí se ve bien feo que, por ejemplo, si la pendiente me queda en decimal, pues para poderla expresar en fracción, pues necesitaría otras cositas. No, aquí por eso les comenté que usaran flotantes o dobles para que les aparezca el 2.70 y tantos, ¿no? Para no utilizar fracciones. Y no, estos así tal cual como están, así se quedan y ya más adelante los vamos retomando pero ya con las estructuras de decisión y después ya con los ciclos. Y también, por ejemplo, si B es negativa, también hay un conflicto ahí con el más que se imprime solo. Así es, pero eso, todo eso lo vamos a ir corrigiendo con las siguientes estructuras. Entonces, estas por el momento, tal cual como están, así se quedan, porque lo único que quiero evaluar es eso, que saben escoger la variable, que saben poner esta expresión, y ya ya ahorita que vamos a entrar a estructuras de decisión, ya empezamos a corregir todos esos detalles. Entendido. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda o pregunta? Muy bien, entonces vamos a iniciar ya con nuestra segunda unidad. En esta segunda unidad lo que nosotros vamos a aprender es cómo podemos tomar decisiones. Este primer paso es lo que ya se conoce como inteligencia en los dispositivos. Ya cuando un teléfono es capaz de decidir si necesita cambiar el fondo de la pantalla a oscuro y cuando la luz ha bajado, eso ya es una toma de decisión y ya es cuando consideramos que un dispositivo es inteligente, porque sin que yo le tenga que decir baja la brillantez de la pantalla, el dispositivo lo hace por las condiciones en las que se encuentra. Tomó una decisión él solo y esa decisión fue basada siempre en una condición. En ese caso, la condición es que la luz que está incidiendo en la pantalla es más baja. Entonces, esto es lo primero que ya empieza a hacer nuestros programas inteligentes. Para eso vamos a ver esto que son las expresiones booleanas. Vamos a entender entonces qué es una expresión booleana y cómo las podemos nosotros ir construyendo. Y para eso vamos a introducir, ya vimos ahorita los primeros operadores que empezamos a tomar son los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación y división y resta. Vamos entonces ahora a introducir los operadores de comparación y los operadores booleanos. Vamos entonces a ir entendiendo cómo construimos esas operaciones y que siempre solamente tienen dos valores este tipo de expresiones. Después de ahí vamos a empezar a ver ya nuestra estructura if-else y vamos a ver cómo podemos anidar esas estructuras para ir empezando a hacer programas más complejos y al final vamos a ver nuestra instrucción switch. Entonces, una expresión booleana es aquella que solamente me puede dar valores verdadero o falsos. Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión, siempre lo hacemos en esos términos. Si está lloviendo, entonces llevo una sombrilla, de lo contrario no la llevo. Entonces, el si está lloviendo, entonces eso implica que hay que nosotros tenemos que establecer si eso es verdadero o es falso. En C++, un falso siempre se representa con el valor de 0, mientras que el verdadero es cualquier valor diferente de 0. Nosotros vamos a ir empezando a introducir, entonces ya estuvimos trabajando con variables del tipo carácter, del tipo entera, flotante, doble. Ahora vamos a ir con ese otro tipo de datos que también les puse en la tabla, que es que es el bool. Bool es el valor que puede mantener falso y verdadero. Claro que como ya lo mencionamos al inicio, en estos casos siempre tenemos, siempre los usamos en inglés, entonces es true o false. Entonces, los operadores aritméticos los podemos usar en las expresiones booleanas en
combinación con los operadores relacionales. Los operadores relacionales ya los conocemos y los hemos usado siempre, pero vamos a ver cómo se escriben en C++. Por ejemplo, si yo quiero saber si X es menor que Y, entonces utilizo este operador que ya es el que conocemos como menor que. Si quiero saber si es menor o igual, entonces voy a usar una combinación que es este operador seguido del signo de igual. Después también tengo la comparación para saber si X es mayor que, y ese sería este operador que también conocemos. Y si quiero saber si es mayor o igual, entonces hago la combinación del símbolo de mayor que con el igual. Este es muy importante que sí lo aprendan a distinguir, porque este es uno de los principales fuentes de error en los primeros programas. El igual, aquí sí estoy buscando por igualdad. Estoy queriendo saber si X tiene exactamente el mismo valor de Y. Para saber si tiene el mismo valor que Y, entonces utilizo dos signos de igual. Si yo solamente utilizo un signo de igual, que es X es igual a Y, que es lo que hemos estado haciendo hasta el momento, ahí lo que estoy haciendo es que ese es el operador de asignación. No es el operador de igualdad, es el operador de asignación. Eso lo que significa es que el valor de Y lo estoy copiando en X. Eso es lo que significa. Si yo quiero saber si X es igual a Y, entonces tengo que usar forzosamente dos signos de igual. Los uso porque entonces esa es la manera en la que diferencio entre el operador de asignación, que es el que hemos estado usando, y el operador de igualdad. Y también puedo saber si dos valores son diferentes a través del uso de este operador, que es el signo de admiración seguido del igual. Entonces ahí ya yo establezco que en ese caso estoy preguntando si X es diferente de Y. Eso es entonces para que nosotros utilicemos ya estos que son los operadores relacionales. Los operadores relacionales siempre me dan un valor booleano. ¿Eso qué significa? Que si yo digo X es menor que Y, no me va a dar la diferencia entre X y Y. Lo que me dice es true, si es verdadero, si es que X, en efecto, el valor que tiene X es menor que Y. O va a dar un falso, si es que el valor de X es mayor que Y. Entonces, es importante ir considerando esas dos. Es importante ir considerando esto. Siempre, siempre un operador relacional lo que me devuelve es un valor de verdadero o de falso, solamente. No me puede devolver ningún valor distinto, es decir, no me puede devolver la diferencia o qué tan grande es uno con relación al otro. Lo que me va a devolver siempre es verdadero si la condición se cumple, es decir, si X es menor que Y, o falso en el caso contrario. Además de esos operadores, tenemos operadores lógicos. Los operadores lógicos nos sirven para establecer cuando queremos varias condiciones y la forma en la que queremos que esas condiciones se cumplan, que son estos. Es el operador AND, el operador OR y el operador NOT o inversor. El operador AND lo que nos dice es que las dos condiciones se deben cumplir. Eso significa que si, por ejemplo, yo estoy preguntando si X es mayor que Y, que 0, perdón, y Y es mayor que 0, entonces lo que quiero establecer es que tanto X como Y, ambas deben ser positivas. Entonces, ahí utilizo un AND. Y utilizo un AND porque entonces lo que quiero es que las dos condiciones se cumplan. Siempre que las dos condiciones se cumplan, es decir, que las dos condiciones sean verdaderas, entonces el AND me va a dar un verdadero. Con que una de las dos condiciones no se cumpla, me da un falso. Entonces, eso es cuando quiero forzosamente que las dos sean verdaderas, entonces voy a utilizar AND.
Si solamente me interesa que una de las dos lo sea, es decir, que por ejemplo que X sea diferente de 0, porque estoy buscando o voy a usar X en la división y ya sabemos que una división por 0 no se puede realizar. Entonces, en ese caso, solamente me interesa que una de las dos se cumpla. Entonces, ahí voy a utilizar el OR siempre que solamente quiero que una de las dos condiciones se cumpla. Entonces, voy a utilizar un OR. Y el NOT es la forma en la que yo hago que la condición sea, es invertir el resultado de la comparación. Es decir, si yo puse X mayor, si X es mayor que Y, pero luego le pongo esto que es así, X es mayor que Y. Entonces, lo que hace esto es que este operador es el primero que se evalúa porque es el que está entre paréntesis. Y el que está entre paréntesis entonces es el que tiene la más alta prioridad. Entonces yo aquí establezco, por ejemplo, que esto es verdadero. Es verdadero, entonces significa que en efecto X es mayor que Y. Pero cuando pongo este que es el NOT, lo que hace es que invierte el resultado. Entonces el resultado aquí va a ser falso. ¿Sí? Porque entonces lo que hace el inversor es siempre, si el valor es falso, lo convierte en verdadero, y si es verdadero, lo convierte en falso. Entonces, son mis dos operadores. Es el operador de AND, perdón, mis tres operadores. Es el valor de AND, donde entonces ambas deben ser verdaderas para que la condición sea verdadera. Con que una de las dos sea falsa, ya me dio un falso. El operador OR, con que una de las dos sea verdadera, entonces me da verdadero. Pero si las dos son falsas, entonces es el único caso en el que me da un falso. Y el NOT lo que hace es invertir el resultado de la operación. Si es un falso, me da un verdadero, y si es un verdadero, me da un falso. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? Hasta el momento no, profesor. Muy bien. Además de estos operadores, tenemos los operadores lógicos que se les conoce como operadores bitwise. Estos no los vamos a usar por el momento. Además, quiero que los tengan en mente para cuando los vayamos a usar. ¿Por qué? Porque algunas veces se equivocan y en lugar de ponerme en el operador AND, si se fijan, utilicé 2 ampersand. En el operador OR utilicé 2 barras verticales. Y cuando utilizo estos operadores que son bitwise, solamente requiero uno de ellos, es decir, un ampersand o una barra vertical. Entonces, a veces se equivocan y me ponen solamente una y el compilador no les va a marcar ningún error porque es correcto hacer esa operación. Pero esa operación no es la que estamos esperando aquí, que es cuando usamos las condiciones. Estas operaciones se utilizan más bien para números enteros. Por ejemplo, si yo quiero tomar, este es un valor de mi número entero, y todos los números en una computadora se representan en binario, cuando hago la operación AND, lo que hace es esta misma tabla que dice que si las dos son falsas es falso, o que si con que una de las dos sean falsas es falso, y solamente las dos verdaderas son verdaderas, es lo mismo que hace, pero lo hace a nivel de bits, es decir, si es 1 y 1, me da un 1, con que uno de los dos bits sea 0, me da un 0 en todos los casos, ¿sí? Entonces eso se está haciendo a nivel de bits. Y no es lo que voy a utilizar por el momento. Entonces, sí quiero que tengan cuidado de nunca poner un solo ampersand o una sola barra. En esos casos, en lo que vamos a estar usando hasta el momento son siempre 2 ampersands, siempre 2 barras verticales. Y estos son corrimientos izquierdos y derechos que vamos a ver más bien más adelante. Simplemente aquí los quise introducir para que no se cometa ese error, porque muchas veces ponen un solo ampersand o una sola barra,
El compilador no marca ningún problema porque sí se puede hacer esa operación, pero es diferente a lo que yo quiero hacer en estos casos, que es siempre construir una condición que me pueda dar un valor de verdadero o falso. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que sí puedo utilizar dentro de un programa? Son todas las expresiones donde utilizo mis operadores relacionales o aritméticos o paréntesis y los operadores lógicos, no los operadores bitwise, los operadores lógicos donde entonces utilizo 2 ampersands o 2 barras para indicar and, or y el signo de admiración para indicar la inversión o el not. Entonces, aquí en todos los casos esto me va a dar siempre un valor de verdadero o falso. Todas estas condiciones lo que están tratando de establecer o darme es esa evaluación, que es verdadero o falso. Por ejemplo, yo aquí tengo estos dos valores, A es igual a 1 y B es igual a 2. Entonces, en estos términos yo puedo saber si B más 10 es mayor o igual que el valor de A. Y eso me debería de dar un falso o un verdadero. Y ese falso o verdadero va a depender justo de los valores que ya tienen asignados mis operadores. Vamos a ver si es que lograron entender bien qué es lo que van a ir haciendo estos operadores, qué es lo que me devuelve. Y para eso les voy a asignar este ejercicio que les tiene que ir apareciendo en un momento más, ya en la plataforma, para que entonces ustedes puedan resolverlo. Ya les tiene que aparecer en plataforma, ahora sí. Es este ejercicio que tengo en pantalla, pero bueno, es en un formulario. Ustedes me tienen que decir falso o verdadero para cada una de estas expresiones, considerando que A es igual a 1, B es igual a 2. Entonces les voy a dar, déjenme ver qué hora es. Les voy a dar 10 minutos para que puedan hacer el quiz y entonces regresamos a continuar con la clase.
Profesora, una duda. Dime, Luis. Cuando están las dos líneas, por ejemplo, en el ejercicio 4, significa que una es, bueno, que una de las funciones es verdadera y la otra no. O sea que, por ejemplo, si una está mal y una está bien, se podría decir que es, no sé, no, Siempre te da verdadero o falso, siempre. Las dos líneas es el OR. Para que un OR te dé verdadero, una de las dos condiciones tiene que ser verdadera. Si las dos condiciones son falsas, es el único momento en el que te da un, este, un falso, ¿sí? Ok, profesora, gracias. Sí. Muy bien, chicos, pues vamos regresando. Entonces, este tipo de expresiones es lo que es la forma en la que podemos ir construyendo mis condiciones. Por ejemplo, aquí estoy condicionando que la suma de B más 10 debe ser mayor o igual que A. Esto entonces puedes darme cualquiera de los dos valores, falso o verdadero. En específico yo les puse estos valores para que sí pudieran hacer la evaluación de la expresión. B más 10 entonces sería 12 y 12 en efecto es
mayor que 1, por lo tanto el resultado me debería dar un verdadero. Profesora, ahí tengo una duda. ¿Ese símbolo no es el de menor que? Sí, aquí estoy estableciendo que A sea menor o igual que B más 10. Sí, Entonces sería igual está falso, ahí ¿no? para decir que, ¿perdón? Entonces sería falso, ¿no? Porque estaríamos diciendo que A es menor o igual que 12. Sí, Ah, estoy sí. diciendo que 1 es menor o igual que 12. Ok, sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora la siguiente es, a veces lo que quiero saber es que si A es diferente de B. Entonces, si A es diferente de B, eso significaría si el 1 es diferente al 2. Y eso, nuevamente, es verdadero. Sí, porque el 1 sí es diferente del 2. En algunas otras ocasiones quiero establecer que dos condiciones se cumplan ambas. Siempre que utilizo los dos ampersand es porque quiero que las dos condiciones se cumplan. En este caso lo que estoy estableciendo es que A sea menor que 0 y B sea mayor que 0. Si A sea menor que 0, estoy diciendo que si A es negativo y B es positivo. Aquí lo que estoy estableciendo es que necesito que la variable A sea negativa y que la variable B sea positiva. Sin embargo, aquí ambas son positivas, por lo tanto, esto sí me daría un falso, porque el 1 no es menor que el 0. Cuando quiero varias condiciones, pero en este caso con que una de las dos se cumpla es suficiente, es decir, quiero que sea mayor que 0 o que sea diferente del 10. Cualquiera de estas dos condiciones con que se cumpla es suficiente. En este caso, ambas se cumplen porque A es igual a 1, por lo tanto, A es diferente de 10, pero también es mayor que 0. Por lo tanto, sería también una condición, o me daría esta expresión me daría un verdadero. Y ese es A es mayor que B. Ahí quiero saber si el 1 es mayor que el 2, lo cual es falso. Pero al tener yo aquí el signo de inversión, lo que va a hacer es que me va a dar un verdadero, porque entonces la evaluación de esto es un falso, porque el 1 no es mayor que el 2, pero al evaluar el resto, que es cuando utilizo el inversor, entonces es que me da un verdadero. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Yo, maestra. No, pues nada más hay ¿No? que, nada más, por ejemplo, en mi caso hay que repasar otra vez un poco lo del signo más y menos. Siempre he batallado. Ok, perfecto. Muy Maestra. bien, chicos. Pues entonces, esas son las condiciones que nosotros vamos a utilizar para nuestras instrucciones if-else. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es traducir lo que sea que yo estoy tratando de especificar en mi condición para que entonces, en efecto, pueda yo tener la construcción adecuada. Es decir, yo no le puedo decir al programa si A es positiva. Eso no lo entiende, pero sí entiende if A es mayor que 0. Entonces, así sí lo va a ir entendiendo. Entonces, siempre voy a tener dentro de mis estructuras if, lo que voy a tener es una condición. Y esa condición siempre se establece en base a estos operadores relacionales y los operadores lógicos que ya vimos. Es decir, usamos mayor que, menor que, igual que, diferente que, todos los que ya revisamos, más los operadores lógicos, and, or, not. Entonces, esas son las formas en las que vamos a ir construyendo nuestras condiciones. Si la condición es verdadera, entonces se va a ejecutar todo lo que esté dentro del cuerpo del if. Si la condición es falsa, entonces nada de lo que está dentro de él se va a especificar. Por ejemplo, en este caso, si la forma en la que escribo el if siempre es
la palabra reservada if, y luego siempre tiene que venir, y eso sí no es opcional, siempre tienen que venir los paréntesis para que yo pueda englobar toda mi condición. Y dentro, la condición siempre es una expresión como las que ya vimos, es decir, una expresión que utiliza operadores relacionales, operadores lógicos y operadores aritméticos junto con mis variables. Y entonces establezco el paréntesis que abren y cierran para establecer el cuerpo del if. Esto es todas las instrucciones que quiero que se vayan ejecutando. Si todas las instrucciones que quiero que se vayan ejecutando es una sola, entonces no necesito utilizar las llaves que abren y cierran. Las llaves que abren y cierran solamente se utilizan cuando estas son varias instrucciones. Y una vez que termino mi ciclo if, entonces puedo seguir con, mi estructura de decisión if, entonces puedo seguir con el resto de mis instrucciones. Esto básicamente lo que hace es entonces que cuando yo llego al ciclo if, lo que primero que hago es probar la condición esta que estoy estableciendo aquí. Entonces, por ejemplo, si A es mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces solamente tengo dos caminos, o es verdadero o es falso. Entonces, si es verdadero, lo que se va a ejecutar es lo que está aquí indicado en estas instrucciones, que pueden ser varias, y si es solamente una, entonces no necesito mis llaves que abren y cierran. Y una vez que terminé con ellas, voy a continuar justo con lo que venga después de mi ciclo, de mi instrucción if. Aquí, en caso de que mi condición sea falsa, entonces nada de esto voy a ejecutar y me voy a ir directamente a las instrucciones que continúan, ¿sí? Entonces, de esa manera es como vamos a irle enseñando a nuestro programa a que pueda tomar la decisión. Y esas decisiones van a ser basadas siempre en una condición. Y la condición es la que yo tengo que aprender a construir. Lo que vamos a hacer enseguida es un ejercicio, pero para eso quisiera que tuvieran el tiempo suficiente para resolverlo, por lo que ya nada más nos quedan 7 minutos. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí, para que entonces podamos continuar con la clase la próxima semana. Nos vemos entonces el lunes a las 8 de la mañana para continuar justo desde este punto, que ya empezar a utilizar mis instrucciones if, y entonces vamos a hacer un ejercicio para que nos quede un poco más claro cómo puedo construir esas condiciones y cómo puedo escribir el ciclo if. Entonces, Sí, maestra. sí. Dime. No, nada más era así. Ok, perfecto. Yair, ¿alguna duda? No, ninguna, maestra. Gracias. Perfecto. Ya con el programa Luis. siento que ya queda más claro todo. Sí, vamos a terminar de verlos ya completamente. Primero vamos a terminar de ver la sintaxis de la estructura if, porque nos falta introducir el else, pero una vez que ya tengamos la estructura completa, vamos a hacer unos ejercicios ya con code blocks para que nos vaya quedando bien claro. Pero sí quiero ir construyéndolo paso a paso, es decir, que entiendan que siempre el operador relacional siempre te devuelve un falso o un verdadero, siempre, no hay otra posibilidad. Y para mis condiciones, por eso es que los utilizo, porque solamente puedo tener las dos posibilidades, o verdadero o falso. Si es verdadero, ejecuto lo que está dentro del if, si no, entonces ejecuto lo que está ya fuera del if. Entonces, ¿alguna otra duda o pregunta? Nada más, profesora, si nos puede habilitar la parte en el Didactic para los apuntes de la unidad 2, porque no están disponibles todavía. Sí, claro. Sí, en un momento se los voy habilitando. Entonces, ¿alguna otra duda o pregunta? Pues muy bien, que tengan entonces un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Igual, profesor. Nos vemos, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra, igualmente. Nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta el lunes.